Estamos acá en el Museo de Farmacobotánica, estamos acá con el curador, el doctor Gustavo Giberti, y vamos a consultar un poco a ver la importancia de este herbario, sobre todo en esta facultad, en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Gracias, Leo. Lo que pasa es que suena bastante extraño un museo y un herbario en una facultad como esta, que es una facultad de estudios fundamentalmente experimentales. Tenemos que referirnos a las plantas como fuentes o directamente como drogas vegetales o fuentes de otras drogas, y eso requiere una descripción, caracterización y reseña de los lugares donde crecen estas plantas y las propiedades que se pueden esperar de estas plantas según los distintos ambientes donde viven o están cultivados. En plantas medicinales o drogas vegetales, cuando uno se encuentra con una cosa así y lo compara con otras raíces o rizomas subterráneos de sinnúmero de plantas que se le parecen, surge uno de los problemas cruciales en farmacobotánica: cómo saber que esto efectivamente pertenece, digamos, a Rauwolfia serpentaria y no otra cosa, no otra especie de Rauwolfia o cualquier otra planta cuya exomorfología se le parezca. Entonces, para eso tenemos que volver a la naturaleza, no solamente a lo que excavamos en el caso de una raíz, sino a lo que vemos, a la planta tal cual la vemos en las partes aéreas, y muchas veces es así que llegan acá fragmentos de plantas. El caso este es de una darrea, una jarilla, una planta muy conocida. Esto no es una droga vegetal cruda porque escasamente o raramente jarilla es una droga, es una droga vegetal. Llama la atención fitoquímicamente, pero tiene pocas aplicaciones como droga vegetal. Esto no es lo que nosotros deseamos hacer cuando hablamos de una colección de plantas secas dignas de ser estudiadas. La arborización no es nada más que obtener un fragmento de una planta en la naturaleza o en un lugar de cultivo, estirarla sobre hojas de papel, luego esas hojas de papel se cambian o se secan y finalmente se terminan, luego de un proceso generalmente denominado envenenado, se terminan disponiendo sobre hojas de cartulina con la identificación y con los datos de colección. Es importantísimo que el coleccionista no solamente tome una muestra de plantas con flores o con frutos, que es la forma natural de reconocer a las especies a partir de los órganos sexuales, después vamos a hablar por qué, sino también que tengamos referencias de dónde, cómo se coleccionó, de qué color tenía la flor. Ustedes van a ver que estos pétalos amarillos en la rea, en jarilla, con el tiempo se transforman en algo pardo. Y este es así. Anotar bien las características. Para anotar las características de la planta, para anotar las propiedades, para anotar, por supuesto, la localidad. Es importantísimo la localidad de colección, la fecha y datos del coleccionista, porque lo puedo juntar yo o lo puede haber juntado un precursor de la botánica argentina como era el doctor Hieronymus. Este es el herbario de flora argentina de Lorenz y Hieronymus, tan importante para la caracterización de las plantas de la Argentina. Este es el primer trabajo florístico que se publicó sobre la vegetación de Argentina, sobre la estructura sistemática de la flora argentina, el símbolo de flora en Argentina, de August Grisbach. Bueno, Gustavo, te quería preguntar un poco, a ver, cuáles son o cuál es la colección fundacional, digamos, de plantas del museo. Mira, entiendo que el doctor Domínguez realizó un viaje a Córdoba, tengo entendido, vos sabés más que eso que yo, que por un problema de salud, a fin del siglo XIX, 1897-98, y allí se puso en contacto con el sucesor de Hieronymus,
en la cátedra de botánica de la Universidad de Córdoba, que era el doctor Federico Kurz. Kurz le explicó a Domínguez cómo hacer un herbario, de qué forma coleccionar, y esa fue la primera colección personal del doctor Domínguez de plantas con flora del centro del país. Claro, porque hay que tener en cuenta que Domínguez era un farmacéutico. Domínguez era un farmacéutico, no era un botánico. Si bien en Córdoba existía la tradición, digamos, farmacobotánica a partir del plante diafórico de Hieronymus, Kurz un poco se había deslizado más hacia la botánica pura, pero Domínguez necesitó de la información de Kurz para el estudio de algo que a él le apasionaba, que era la flora medicinal argentina. Pero para hacer una flora medicinal o agronómica o lo que sea, lo primero que tenés que saber es algo de botánica, cómo hacer flora. Eso le explicó el doctor Kurz a Domínguez. Domínguez fue un discípulo destacadísimo y empezó así sus colecciones de historia natural, específicamente botánicas, que no eran otra cosa que un herbario. Bueno, Gustavo, te quería preguntar un poco a ver qué otro herbario importante tiene el museo. Bien, tendríamos acá que hacer un poco de historia anterior a la vida del doctor Domínguez y recordar a un botánico y más que botánico, farmacéutico italiano de larga, confusa e importante trayectoria en el Río de la Plata, cual fue el doctor Domingo Parodi. Domingo Parodi fue farmacéutico encargado de sintetizar cloroformo para tratar a los heridos en el Sitio Grande de Montevideo. Pocos años después se trasladó a Paraguay, en tiempos del primer López, siempre ejerciendo su profesión de farmacéutico, y se puso a trabajar aparentemente sobre la flora paraguaya. Digo aparentemente porque fue una personalidad controversial y algunas de sus contribuciones a la vegetación paraguaya y a la farmacobotánica regional siguen siendo objeto de estudio y de polémicas hoy en día. Pero lo cierto es que el doctor Parodi realizó lo que muchos de sus contemporáneos hacían, era no solamente tener una colección de materia médica, sino conseguirse herbarios. ¿Cómo fue? Pues compró un herbario centroeuropeo de mitad del siglo XIX, el herbario Beichler, de la zona de Sajonia, un herbario muy grande, en el que estaban curiosamente incluidas plantas sudamericanas mezcladas con toda la vegetación centroeuropea, nada más y nada menos que por efectos de la actividad del barón de Humboldt. Vivía todavía Humboldt en aquella época y uno de sus corresponsales en América del Sur era el doctor Rudolf Lippi, también alemán, que herborizó mucho en el centro-sur de Chile y tiene descripciones de especies de la región que muchas veces tipifican las especies de la región andino-patagónica o lisa y llanamente patagónica y cuyana. Entonces tenemos aquí tres tipos de colecciones: las personales de Parodi, las obtenidas de las colecciones particulares de Balanzá y de Kibert, y colecciones a través de las cuales Parodi utilizó información, no sabemos muy bien si propia o plagiada, para publicar sus notas sobre las plantas usuales del Paraguay de Corrientes y de Misiones, que empezó en Anales de la Sociedad Científica Argentina en 1874, tengo entendido, y que culminó con una segunda edición en el año 86. Gustavo, te quería preguntar si dentro de estos herbarios de Parodi hay alguna publicación en relación a estos herbarios. Bueno, hay varias cosas, entre ellas esta publicación tan polémica de notas sobre algunas plantas usuales del Paraguay de Corrientes y de Misiones, que ya hemos mencionado, como que se comenzó a publicar una primera parte en Anales de la Sociedad Científica Argentina en la década de 1870 y después tuvo una segunda edición más completa en 1886. ¿Por qué polémicas? Porque estudios posteriores
sobre esas publicaciones tienden a probar que no son estrictamente originales los datos de Parodi, sino que los habría conseguido sobre apuntes de un naturalista sueco que falleció en el Paraguay durante la Guerra del Paraguay, Everard Munch. Es más, según el doctor Hasler, que vamos ahora a mencionar quién es in extenso, la segunda parte de las plantas usuales incorpora información plagiada de Munch, de Martius, plantas medicinales del Brasil, y también de la ya existente planta diafórica de Hieronymus, que se publicó en 1880 por primera vez. ¿Quién era Hasler? Breve referencia a este naturalista y médico suizo que llegó al Paraguay muy joven. Tengo entendido que estuvo involucrado en el proceso de embalsamamiento de Sarmiento, muerto en Paraguay en el 88, y que fue durante muchísimos años corresponsal del Jardín Botánico de Ginebra en Paraguay. Dr. Hasler fue un conocedor muy profundo de la vegetación del litoral y tuvo vinculación ulterior con el Dr. Domínguez. El museo le publicó en los trabajos del Museo de Botánica y Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas una Florura pilcomayensis, autoría de Hasler. Hasler entonces trabajó en el museo, fue uno de los corresponsales de Domínguez y fue uno de los que generosamente contribuyó al acervo de los herbarios del museo. Hay herbarios de la colección Hasler Rojas de 1907, 1908, que están en este museo. Además de todas estas colecciones que Domínguez fue consiguiendo en las primeras décadas del siglo XX, tenemos que considerar que para la ciudad de Buenos Aires el único herbario activo que había hacia el centenario elegido de la capital federal era el herbario del doctor Domínguez en la Facultad de Ciencias Médicas. Eso fue motivo por el cual las plantas coleccionadas o herborizadas por la Comisión Mixta de Límites Argentino-Chileno en ocasión de los estudios que llevaron luego al laudo arbitral de Su Majestad Británica para los límites en la cordillera andina, esas plantas precisamente están acá conservadas. Algunas de ellas todavía muy poco estudiadas, lamentablemente. En cuanto al herbario general, ¿no? Tiene una mezcla de herbarios regionales, particularmente de Argentina, ¿no? Sí. ¿Esto cómo está relacionado, digamos? ¿Qué intención tenía Domínguez al tratar de recolectar, digamos, este tipo de herbarios regionales? Había hacia el centenario un programa de estudios de la flora argentina que se llama Comisión Flora Argentina, en el que participaron, entre otros, Domínguez y Cristóbal Hicken, que era un coleccionista privado que después donó sus colecciones a la Academia de Ciencias y fue el origen del afamado Instituto de Botánica Darwinium, que hoy está en San Isidro. También hubo colecciones acotadas a determinadas regiones del país, separadas de las colecciones particulares, ya fuera de Hasler, de Balanzá o de Hibbert, y separadas también de un herbario sistemático general que sigue teniendo el museo. Algunas de esas colecciones las hemos ido refundiendo en el herbario general, otras todavía lamentablemente no están. La idea, digamos, óptima de un herbario moderno es que haya una colección sistemática general, muy específica, muy particularmente se toleran herbarios separados, es decir, el herbario Linneo está separado de algún herbario general en sus lugares de mantenimiento, pero en general la tendencia es a hacer un herbario sistemático, organizado de la mejor manera posible, a veces absolutamente pragmática, a veces absolutamente filogenética, otras veces casos intermedios como el herbario nuestro, y aparte un herbario de tipos, de material tipo. Ejemplar tipo, desgraciadamente, es un resabio un poco pesado de otras épocas de la taxonomía o de la sistemática vegetal. Se dice que un ejemplar tipo es el ejemplar o los ejemplares
citados por el autor de la descripción original de la especie o del grupo en particular. Biológicamente nada tiene un tipo. Tenemos una idea de que algo es más o menos la síntesis de un fenotipo modal para una especie, lo más frecuente en una especie. Pero a veces se ha dado que las descripciones, las primeras descripciones sobre una especie biológica se han hecho sobre individuos que generalmente son los más, casualmente, no generalmente, casualmente, son los más atípicos en esa población pagmítica. Pero bueno, es lo que tenemos y es un resabio de una biología muy, muy antigua, digamos, superada totalmente hoy en día. Pero, ¿qué sucede? Un ejemplar tipo es un ejemplar de referencia, como otros ejemplares de herbario. En el caso, por ejemplo, del Museo Domínguez, hay bastante material sin trabajar todavía, y acá hemos traído a colación este ejemplar del doctor Antonio de Llamas, de Santa Ana, de Misiones, de 1901, su colección número 40, Emil Hasler determinó como Micania laxa, pero que los monógrafos recientes del grupo para Paraguay, notas taxonómicas sobre algunas Micania Wildenau, Composite Eupatorie del Paraguay, Holmes y McDaniels describen como Micania dacipiti. Holotipus, Argentina, Misiones, Montes Altos, Santa Ana, Llamas AD40, Ginebra. Entonces esto es un isotipo del ejemplar original, del tipo nomenclatural de Micania dacipiti que está en Ginebra. Es un duplicado del tipo, que está en este herbario. Es decir, el herbario, cualquier herbario sirve cuantas más referencias tengan sus ejemplares en publicaciones científicas. Nadie puede publicar o no se aconseja publicar una especie nueva de un organismo en una revista o en un libro no específicamente destinado al estudio sistemático de ese grupo de organismos. Una de las formas de publicar nombres de plantas son las floras. Muchas plantas de distintas familias de plantas están publicadas en floras, algunas muy antiguas como la Flora brasiliensis. Otras están publicadas en series periódicas, como era, por ejemplo, las contribuciones del Museo de Botánica y Farmacología en la época de Domínguez y Kastler. Otras aparecen en publicaciones periódicas internacionales como Candolea, como Darwiniana, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo eso está relacionado a la riqueza de las colecciones, está relacionado al origen azaroso de alguna de estas colecciones que ha tenido el museo, al trabajo incansable del doctor Domínguez y sus colaboradores en preservar esto para las generaciones venideras, porque hay plantas en América del Sur que lamentablemente conocemos solo los ejemplares tipo y nunca más se han vuelto a encontrar en la naturaleza, porque la actividad antrópica ha coadyuvado a los cambios climáticos, a los fenómenos naturales para que se extingan en su estado natural.